días a todos. Me presento, soy Nieves Caro, soy la responsable del Departamento de Promoción Agroalimentaria aquí en IPEX. Bueno, hoy queríamos hacer un seminario de los mercados de Marruecos y Túnez para el sector agroalimentario en vista a las dos acciones que hemos sacado para que las empresas de Castilla-La Mancha puedan participar, que son la misión comercial virtual en Marruecos y en Túnez. ¿Vale? Nos interesaba mucho que la consultora Indegate, que es la que va a realizar las agendas, pues pudiese dar un poco unas pinceladas de los mercados y así veáis el potencial que tienen vuestros productos y valoraseis la posibilidad de participación en esta acción que está subvencionada al 75%, como todas las acciones virtuales que estamos haciendo en este último semestre con motivo del COVID. Y bueno, sin más dilación, os animo de verdad que intentéis aprovechar al máximo el seminario y que preguntéis después del seminario todo lo que os interese a David, que veáis el potencial de vuestro producto y que si luego después os queréis apuntar a realizar la misión comercial virtual, que os apuntéis. Si tenéis cualquier problema me lo digáis a mí aquí en el departamento o a Conchi, que también está conectada. Y, y bueno, pues os dejo con David Garay, de la consultora Indegate, que como os he dicho va a ser quien va a realizar la misión comercial virtual en los próximos meses, ¿vale? David, bienvenido. Pues muchísimas gracias, buenos días a todos, muchas gracias Nieves, muchas gracias al IPEX por la organización de este webinario. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, pues gracias a estas plataformas y estos webinarios, pues todavía podemos seguir haciendo, bueno, de llevar a cabo iniciativas para acercarnos a nuevos mercados, ¿no? Si esto hubiera pasado hace 10 o 15 años, pues por desgracia lo habríamos tenido mucho más complicado. Yo soy David Garay, soy uno de los socios de la empresa Indegate Consulting. Yo personalmente llevo 15 años viviendo en África. Estuve viviendo en Angola, en Nigeria, en Tanzania, en Túnez, en Cabo Verde y actualmente en Marruecos, que es desde donde os hablo, desde Casablanca. Y bueno, vamos a hablar hoy sobre el sector agroalimentario en Marruecos y en Túnez, porque son los dos mercados en los que IPEX organiza una misión comercial virtual en el mes de noviembre, en dos mercados bastante interesantes. Yo no sé, la verdad, de todos vosotros, cuántos habéis estado en Marruecos o en Túnez o cuántos habéis hecho ya operaciones comerciales o viajes a estos dos países. La verdad que cuando hago seminarios presenciales, pues pregunto y le digo, y la gente levanta la mano. Ahora, la verdad que como no os veo, no os puedo preguntar ni que levantéis la mano. Bueno, doy por hecho que algunos de vosotros habréis ido ya a Marruecos y a Túnez. Son dos mercados cercanos, sobre todo el mercado de Marruecos, que es el mercado preferido por las empresas españolas. Deciros, por ejemplo, que Marruecos el año pasado exportaron más de 20.000 empresas, exportaron a Marruecos el año pasado, lo cual 20.000 empresas españolas y, bueno, de todos los sectores, agroalimentario también, pero de todos los sectores. Maquinaria, agrícola, agroalimentario, etcétera. Entonces, bueno, pues es un mercado prioritario para todos los exportadores españoles. Es un mercado en crecimiento, es un mercado cercano en distancia y cercano también porque al marroquí le encanta España, le encanta lo español, le encanta el fútbol, la mitad son del Madrid y la otra mitad son del Barcelona. Bueno, hay mucha afinidad, no hay que olvidar que fuimos el mismo país durante 700 años,
por lo tanto nos unen muchísimos lazos que aunque políticos y otros y religiosos han querido separarnos, pues hay muchas más cosas que nos unen que nos separan. Nosotros, como os comentaba, somos Indegate Consulting, somos la consultora del IPEX para algunos mercados de África, sobre todo el norte de África, que son los mercados más demandados, como sobre todo, pues obviamente, Túnez, Argelia y Marruecos. Aunque hay otros mercados también bastante interesantes en África, como Senegal, sin ir más lejos, Costa de Marfil, Ghana, o en el este tenemos Tanzania y Kenia, también muy interesantes, sin olvidar, obviamente, Sudáfrica, ¿no? No hay que olvidar que África es un continente de 54 países y muchas de las empresas que eligen entrar en África lo hacen primero por Marruecos. Hacen primero Marruecos y luego a partir de ahí pues ya van accediendo a otros mercados africanos. Como Marruecos es como la puerta de África, ¿no? para los negocios. Y así lo vemos con multinacionales y empresas pequeñas, grandes, medianas, que eligen Marruecos siempre para empezar su andadura en el continente africano. Por eso quería poneros este gráfico, que es bastante intuitivo, porque lo que vemos en este gráfico es los países azules, azul oscuro, son aquellos países donde las instituciones públicas funcionan bien, donde hay seguridad jurídica y donde hay unos ingresos, ¿vale? Unos ingresos interesantes que permiten que haya una clase media de acceso a productos como los productos agroalimentarios del mercado español, ¿vale? Por eso es tan importante este gráfico donde se ven que los países más interesantes son los que están en azul oscuro, entre los cuales se encuentra Marruecos y Túnez, ¿de acuerdo? Pasamos ya de lleno a las oportunidades del sector de la alimentación en Marruecos y en Túnez. Pues como os comentaba y como hemos visto en el gráfico este anterior, Marruecos y Túnez son dos mercados muy cercanos a Europa en todos los sentidos, no solamente geográficamente, pero también en cuanto a las costumbres, en cuanto a los productos, en cuanto a la ropa, los alimentos, etc. Entonces, bueno, son los dos países más occidentalizados de África, sin lugar a dudas. Hasta hace 10 años yo diría que era Túnez, ¿vale? El más occidentalizado, pero actualmente es Marruecos. ¿De acuerdo? Actualmente es Marruecos. Tiene Marruecos lazos, de hecho, a todos los niveles, muy estrechos con España, comerciales, políticos, económicos, sociales, etcétera. Y bueno, estos lazos pues, han hecho que este mercado, esta sociedad, cada vez esté más influenciada por España, por Europa, por las formas de vivir de Occidente, ¿no? Otro tema importante de ambos mercados que estamos viendo, si bien en Europa la distribución moderna es prácticamente el 100%, ¿no? de la distribución en Marruecos y en Túnez, sobre todo en Marruecos, la distribución informal es todavía más de un 70% o casi un 70%, alrededor del 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que los Carrefour, Marjan, etcétera, que hay aquí, pues es solamente, no llega a más de un tercio de la distribución en Marruecos. Por lo tanto, a la hora de llevar a cabo vuestras estrategias de entrada en estos mercados, es importantísimo tener en cuenta la distribución informal. ¿Qué es la distribución informal? Pues, si os acordáis, pues en España era lo mismo hace muchísimos años. Era pues las tiendas de barrio, ¿no? Las tiendecitas de barrio, la venta en la calle. Un tío va con su burro y un carrito y detrás y va vendiendo sus tomates y sus pimientos o ropa. Entonces, eso hoy en día todavía es casi el 70% de la distribución aquí en Marruecos. Entonces, por eso, a la hora de desarrollar vuestras estrategias de entrada en este mercado, tenéis que considerar que una parte importante de vuestro producto será distribuido, puede ser en pequeñitas tiendecitas de barrio, de cercanía, ¿verdad? Que todavía pues, son muy importantes. Y entonces, ¿qué es lo que debéis de hacer? Pues contactar con importadores distribuidores que distribuyan a través de este
medio informal, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, muy importante. Bueno, la proximidad geográfica con España son 14 kilómetros, ¿de acuerdo? 14 kilómetros nos separan España y Marruecos. Y luego, importante también saber que hay un acuerdo de libre comercio entre Marruecos y la Unión Europea y, por lo tanto, todos los productos que lleven el EUR 1, el certificado EUR 1, que han sido fabricados en España, en este caso, pues se benefician de ese desmantelamiento arancelario y, en muchos casos, pues es cercano a cero, ¿vale? Si bien, obviamente, como Marruecos y Túnez son países eminentemente agrícolas y ganaderos y pesqueros, pues de alguna manera u otra intentan proteger el producto local ya sea con aranceles o con barreras no arancelarias, ¿de acuerdo? Entonces, esto siempre es importante tenerlo en cuenta. El sector agroalimentario en Marruecos es un sector importantísimo. ¿Pero por qué es importantísimo en Marruecos? Porque casi la mitad de su población, y lo repito, casi la mitad de su población trabajan o en la agricultura o en la pesca, ¿vale? Y en la transformación de esos productos, agrícolas o pesqueros. Por lo tanto, obviamente, al ser un sector donde la mitad de la población está directamente relacionada, obviamente, si le tocan el pan, no, pues obviamente ellos tendrán que proteger pues, lo más preciado que tienen, ¿no? Que es la agricultura y la pesca. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que la distribución informal todavía es casi un 70%, pero también es verdad que estamos viendo en los últimos, sobre todo en los últimos 10 años, sí, estamos viendo que la distribución moderna le va ganando terreno más y más y más a la distribución informal, ¿vale? Sobre todo con este tema ahora del COVID, la gente se está dando cuenta de la importancia de las medidas sanitarias, de que los productos estén certificados, homologados, bueno, etcétera, etcétera, y por lo tanto la gente pues cada vez más va a dejar de comprar en la calle al hombre del burro que lleva sus tomates y va a empezar más a comprar esos tomates en Carrefour, básicamente. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a ver a partir de ahora, ese cambio que ya está viendo en los últimos años, lo vamos a ver mucho más rápido en los próximos años. ¿De acuerdo? Otro tema importante que se ve en Marruecos es el incremento de la clase media, el incremento de la renta per cápita. Y esto permite que esa clase media tenga acceso o quiera tener acceso a los productos que ven en la tele o que ven cuando vienen a España de viaje o que le cuentan sus familiares que viven en España, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esos son temas a tener muy en cuenta a la hora de considerar Marruecos. Luego, en el tema de cuál es el tamaño real del mercado, bueno, pues no tenemos que olvidar que Marruecos es un mercado de 35 millones de personas, ¿vale? 35 o 36 millones de personas. Obviamente, dentro del gasto que llevan a cabo las familias, pues la alimentación y las bebidas no alcohólicas, pues es casi la mitad de su gasto mensual, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que aquí le gusta mucho comer bien y beber bien, incluso mucho bebidas alcohólicas, pero es verdad que las bebidas alcohólicas las beben sobre todo en restaurantes, bares, hoteles, etcétera. Pero en el hogar, pues básicamente les gusta comer bien. Y por lo tanto es eso la razón por la cual está creciendo mucho la distribución moderna. La gente quiere tomar quesos europeos, principalmente son franceses hasta ahora, tomar bueno, productos gourmet que van llegando, yogures de importación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde está la oportunidad para las empresas manchegas del sector agroalimentario, ¿de acuerdo? Y como vemos en la gráfica, bueno, pues no para de crecer, ¿vale? No para de crecer todo lo que es la alimentación, el consumo de alimentación en los últimos años y seguirá creciendo. ¿De acuerdo? Seguirá creciendo. A ver que no pasa la página. Ahora.
Hablando del tamaño del mercado, bueno, pues aquí podemos ver, según las cifras que tenemos, de las ventas que tenemos por diferentes secciones de productos, pues obviamente aquí se come muchas frutas, ¿no? Mucha fruta y verdura son la base de su alimentación, pero también, como vemos, los lácteos son importantes. El queso hasta hace poco se consideraba un producto de lujo, ¿vale? Pero debido al incremento de la clase media, incremento de la distribución moderna, el incremento de los volúmenes importados, etcétera, los precios son mucho más competitivos, no son tan caros como antes y pues obviamente los lineales en los supermercados, que yo hace 10 años, por ejemplo, de queso, pues había poquita cosa, ahora mismo ya los lineales de quesos, por ejemplo, pues son mucho más grandes, ¿de acuerdo? Con muchas más referencias, pero sigo repitiendo, franceses principalmente, ¿vale? Y luego, obviamente, no tenemos que olvidar los productos cárnicos. Les encanta la carne, al incrementar el poder adquisitivo, la gente tiene más acceso a la carne y le gusta comer carne. Aquí, como sabéis, no se come cerdo, por lo tanto, bueno, pues se reparten la carne entre ternera, pollo, ternera y pollo, que son los dos productos más consumidos, ¿de acuerdo? Es verdad que el cordero es también una carne que se come mucho aquí, sobre todo en la fiesta del cordero, del sacrificio, donde ese día matan casi 8 millones de corderos en Marruecos, ese día, ¿vale? La fiesta del cordero. Luego no tenemos que olvidar tampoco los productos de la mar, obviamente. Pescado, aquí se come mucho pescado, sobre todo sardinas. Sardinas es el producto consumido del mar número uno. Y luego que se han llevado a cabo unos programas gubernamentales para el desarrollo tanto del sector pesquero, que es el plan Aliouti, como el sector agrícola, que es el plan Marroc Verd, ¿vale? Es para incrementar la producción, la productividad y el consumo de ambos tipos de productos, ¿de acuerdo? No olvidar la carne, ¿no? El contract program de carne. Aquí en este gráfico se ve claramente cuáles son los principales productos importados en valor, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, Marruecos es... el azúcar, no sé si lo sabréis, pero aquí les encanta lo dulce, les encantan los pasteles, les encanta todo lo que es dulce, les apasiona. Por lo tanto, las importaciones de azúcar a Marruecos son increíblemente grandes, ¿vale? Vemos ahí en cuarto lugar los productos lácteos, ¿vale? Los cuales yo creo que Castilla-La Mancha es un líder bueno, pues de esta tendencia se puede beneficiar, ¿no? Sin duda alguna. Aquí hemos separado las importaciones por grupos de productos para que se vea más claramente de dónde vienen esas importaciones, ¿vale? Se ve aquí, por ejemplo, los lácteos. Bueno, pues tenemos de Estados Unidos se importa bastante leche y los quesos, pues de Francia, Bélgica, Países Bajos. Aquí le gusta mucho el Gouda, el queso Gouda, este queso holandés, creo. Les encanta, les encanta. Entonces, bueno, pues porque era uno de los primeros quesos que entraron, ¿no? Entonces, es verdad que el paladar marroquí están en periodo de acostumbrarse a nuevos sabores, como el manchego, como los quesos un poquito más fuertes. Bueno, pues los quesos que se han consumido aquí hasta ahora, sinceramente, bajo mi punto de vista, pues son quesos sin mucho sabor, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese es un tema de educación del paladar del consumidor, etcétera. Que en temas de carnes, pues vemos que ahí España ya empieza a formar parte de los países proveedores, incluso del cacao, ¿vale? Y también la grasa de los aceites animales o vegetales. Y también España pues, es uno de los principales exportadores o proveedores de Marruecos. Estas son algunas de las marcas, ¿no? que
en España que están trabajando aquí desde hace muchísimos años. Incluso algunas de ellas pues tienen plantas de producción en este mercado, ¿no? Como por ejemplo Isabel, Atunes Isabel, pues producen aquí también. Huber tenía una planta en Tánger, Calvo tenía una planta también. Bueno, pues hay bastantes empresas españolas que ya tienen plantas productivas aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué beneficio tiene eso? Bueno, pues estar más cerca del consumidor, los costes de producción mucho más bajos, ser más competitivos en precio, etcétera, etcétera, y beneficiarse del acuerdo de libre comercio del continente africano, con lo cual si tú produces en Marruecos, pues puedes exportar a todo el resto del continente sin arancel, ¿vale? Y por eso muchos lo han visto ya y por eso, bueno, pues están ya aquí trabajando hace muchos años, muchos de los líderes españoles en alimentación. La competencia local, obviamente, son empresas que han ido creciendo en los últimos 10 años, sobre todo. Son empresas como el Central Danone, ¿no? Que es una joint venture entre Danone y una Central Laitier de aquí de Marruecos. Y por lo tanto, pues es una de las razones por las cuales el sector de lácteos pues, todavía tiene unos aranceles importantes que los veremos ahora después. El lácteos creo que es dependiendo del 0 al 17 o del 0 al 18%, lácteos y quesos. Y bueno, es verdad que tenemos grandes empresas del sector lácteos aquí en Marruecos. Por lo tanto, ese sector, pues estas empresas, tanto Central Laitier como Nestlé Maroc y Copac, pues harán lobbying con el gobierno para que obviamente se proteja la producción local. En los quesos, bueno, pues está sobre todo Fromagerie. Fromagerie es un grupo que lleva, bueno, pues un 39% del sector, o sea que imaginaos ya prácticamente más de una tercera parte del mercado es para esa empresa. Y luego, bueno, pues tenemos conservas de pescado, vegetales, que sobre todo en el sur del pescado, sobre todo es en el sur de Marruecos, de Agadir para abajo, pues ahí encontramos la mayor parte de conserveras de pescado de Marruecos, ¿vale? De hecho, por ejemplo, Isabel está ahí en Agadir y bueno, pues otras empresas de Calvo también estaba en Layún y bueno, la parte del sur de Marruecos es donde se establece el centro para la industria pesquera. De hecho, en Agadir hay una feria muy importante, bianual, Aliutis, que bueno, ya sé que para Castilla-La Mancha a lo mejor no es importante ese sector, pero bueno, para que lo sepáis, que una de las ferias más importantes del sector pesquero de África se celebra en Agadir cada 2 años. De hecho, ahora en el 2021, si Dios quiere y el COVID lo permite, pues se celebrará también, ¿no? La pastelería industrial, bueno, pues como os he dicho, aquí les encantan los dulces, se comen muchísimos dulces y por lo tanto la pastelería industrial es un buen negocio en este país, ¿vale? Salsas también, les gustan mucho las salsas, hay grandes grupos aquí, pues como Unilever, Nor y bueno, locales como Aisha, ¿vale? O ECR Maroc. O sea, el tema de las salsas pues también es un sector bastante desarrollado aquí en Marruecos de producción local bastante importante. Luego, el tema de snacks, pues bueno, pastelería, snacks, salsas, todo esto la verdad que está bastante desarrollado ya aquí en Marruecos. Y luego los productos cárnicos, donde hay grandes empresas, una muy importante que todo el mundo conoce es la de Kutubia, ¿no? Son empresas que se han desarrollado mucho en los últimos años, gracias al desarrollo también de la distribución moderna y, bueno, porque necesitan obviamente que la cadena de frío y, bueno, por eso el desarrollo de la cadena de frío en la distribución moderna, pues estas empresas han crecido y, sin duda alguna, bueno, pues es uno de los, como hemos visto anteriormente, es uno de los productos alimentarios más consumidos, ¿no? Los productos cárnicos. Un tema importante a tener en cuenta aquí es la urbanización de Marruecos en los últimos 20 años. Estamos viendo que actualmente ya hay más del 60% de la población está en las grandes ciudades. Las grandes ciudades, bueno, pues albergan casi la totalidad de la distribución moderna. Entonces tenemos, obviamente, Casablanca y Rabat, sin olvidar Tánger, Marrakech y Agadir, ¿no? Serían los principales mercados o centros de la distribución moderna en Marruecos. Bueno, por lo tanto, son las ciudades donde
en principio distribuirán los productos de las empresas manchegas en el futuro, si Dios quiere. Es verdad, como hemos puesto aquí anteriormente, aunque lo he puesto entrecortado, el desarrollo en los últimos 2-3 años de los lineales de productos ecológicos o productos saludables está creciendo muchísimo y muy rápido. Lo estamos viendo en las grandes superficies, que ya hay secciones en todas las grandes superficies y supermercados de distribución moderna, ya hay departamentos o lineales de productos ecológicos, ¿de acuerdo? Y ya nos piden, de hecho nos han solicitado productos ecológicos, productos sin lactosa, sin gluten, etcétera, etcétera. Son productos que están creciendo bastante y hay una oportunidad interesante para los productores castellano-manchegos. Bueno, aquí en el gráfico de la derecha pues se ven los gastos de los hogares en alimentación, ¿no? ¿En qué se gastan más dinero los hogares? Obviamente los cereales y los productos a base de ellos, es decir, tanto, bueno, tenemos la harina, ¿no? Tenemos los cereales, tenemos, bueno, pues últimamente con lo del COVID, como bien sabéis, todo el mundo está haciendo pan en su casa, pues ha incrementado muchísimo el consumo de harinas de todo tipo. Y luego, obviamente, pues otra parte importante del gasto pues, está en carnes, ¿no? Tanto pollo como ternera, ¿no? El tema de la distribución moderna que os comentaba desde el principio, pues eso, pues fijaos, la distribución moderna pues es todavía una gran, es todavía distribución informal, perdón, es todavía la mayor parte, ocupa la mayor parte de la distribución macro. Si bien la tendencia es de que cada vez más la distribución moderna va ganando terreno y bueno, pues dentro de 20 años o 30 años, pues quizá alcancen las mismas cifras de las que tenemos en Europa, en España, ¿vale? Aquí tenemos los principales jugadores de la distribución moderna, que es Marjan Acima. Ese es el grupo, es una gran empresa de distribución, la número 1 en Marruecos, de hecho. Tienen bueno, tanto grandes superficies como pequeños supermercados en las ciudades de barrio, igual que Carrefour Market, y luego BIM, que es una red de 500 tiendas, unas 500 tiendas habrá ya, de BIM, es el más económico de todos, ¿vale? Es no sé si lo conocéis, bueno, es un grupo turco que empezó aquí pues hace 12, 14 años, empezaron a abrir tiendas y ya tienen 500. Están creciendo muchísimo. ¿Por qué? Porque obviamente los precios son los más competitivos. Son precios muy bajos y obviamente no hay que olvidar que aunque la clase media sigue creciendo, pero el poder adquisitivo aquí, pues obviamente comparado con Europa, es muchísimo más bajo. No llega a una quinta parte del Producto Interior Bruto español, ¿vale? El producto per cápita, obviamente. ¿Bien? Bueno, pues entonces el tema de la distribución. ¿Cómo podemos acceder aquí a Marruecos? Pues hay dos opciones. O bien accedemos directamente a los jugadores que acabamos de nombrar, a los retailers directamente, departamento de compras. Ellos ya, de hecho, últimamente incluso han hecho centros de compras con cámaras frigoríficas, por lo cual también pueden importar y estocar productos congelados. Es otra de las secciones que han crecido muchísimo, la sección de congelados en los lineales, han crecido muchísimo en los últimos 5 años y ahora ya las grandes superficies tienen sus propios departamentos de importación de congelados y de estocaje de congelados, ¿vale? Como dato, para que lo sepáis también, están desarrollando departamento de importación, ¿vale? Muchísimo. La otra opción, pues hacerlo a través de importadores distribuidores, que ya tienen los contactos hechos con los retailers y que pueden distribuir también en la distribución informal, en el canal tradicional o informal, ¿vale? Entonces, bueno, pues por eso es tan importante también contactar con esos importadores distribuidores y no solamente con los retailers. También dependerá del tipo de producto, obviamente. Si es un producto que necesita cadena de frío, pues es mejor ir a la distribución moderna. Si no, bueno, pues, el canal tradicional pues puede absorber bastante porcentaje de esas ventas aquí en Marruecos. ¿De acuerdo?
El canal Horeca, bueno, pues el canal Horeca, por desgracia, en estos momentos no está atravesando los mejores momentos de su historia. Nos han contactado últimamente empresas agroalimentarias españolas preguntándonos por ese tema. Obviamente es la misma situación que en España, no paran de cerrar hoteles, bares, restaurantes, etcétera, y por lo tanto, por lo menos en los próximos meses, el canal Horeca va a estar un poco de capa caída. Entonces, mejor centrarse en los próximos meses en el retail o la distribución tradicional y dejarse el Horeca para el año que viene. En cuanto a los aranceles y la reglamentación que hay que seguir para meter productos españoles aquí en Marruecos, obviamente pues hay que en muchos casos obtener la homologación de la ONSA, que es la Oficina Nacional que se encarga de regular los productos importados. Ahí tenemos que ver también por productos cuáles son las barreras arancelarias y no arancelarias, ¿vale? Y también tener muy pendiente y hacer mucho hincapié en que quede todo muy clarito en los requerimientos de etiquetado, ¿vale? Ahora, por ejemplo, nosotros estamos ayudando a una empresa del sector de productos congelados a entrar en el sector retail y, bueno, pues con el tema de las etiquetas nos hemos tirado, y no es broma, 5 meses. 5 meses porque las etiquetas, pues que si faltaba una coma, que si faltaba una letra en negrita de uno de los alérgenos, que si faltaba, bueno, increíble, una cosa que primero era solamente en francés, luego tenía que ser francés y árabe porque ha cambiado la norma. Bueno, pues entonces todo eso es muy importante tener en cuenta y hacerlo bien porque, bueno, pues aquí ya sabéis también que las cosas van un poquito más despacio y hay que tener mucha paciencia. Hay que tener mucha paciencia. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, pues el procedimiento es, se lleva una muestra a la ONSA, se hace el registro del producto, se hacen los análisis, etcétera, luego se hace la homologación del producto, luego se desarrolla el etiquetado, donde venga toda la información que se requiere por ley, y luego, obviamente, el importador o el distribuidor, el retailer, pues tendrá sus requisitos también especiales, ¿vale? Luego, no hay que olvidar que para el alcohol, todos aquellos, sé que hay alguna empresa de vino hoy aquí, aquí se consume muchísimo vino, muchísimo, pero es verdad que igual que con los quesos, los franceses se llevan la palma. O sea, aquí el 90% de los vinos son franceses. Luego el otro 10% es entre españoles, italianos, chilenos y sudafricanos, ¿vale? Entonces, todavía hay mucha batalla por hacer para quitarle terreno a los vinos franceses. Bueno, para daros ánimo, deciros que hasta hace 10 años Francia era el principal exportador de todos los productos de cualquier supermercado y hoy en día ya los españoles los productos españoles van ganando terreno en todas y cada una de las partidas a los productos franceses. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque España tiene productos de muy alta calidad y a un precio más competitivo que los productos franceses. Por lo tanto, los marroquíes no son tontos y se dan cuenta y poco a poco van consumiendo más productos españoles y menos franceses. ¿Vale? En cuanto a los aranceles, bueno, sí que es verdad que os he dicho que hay un tratado de libre comercio. Si tenéis el Euro 1, obviamente os beneficiáis de ese tratado, pero hay productos que obviamente para proteger la producción local, pues no se han ido desmantelando con la misma velocidad que en otro tipo de productos como maquinaria, temas de petróleos, etcétera, que esos, pues como no producen ellos, pues tienen que, obviamente, reducir esos aranceles. Pero, bueno, pues los lácteos, por ejemplo, sí, hasta el 17,35% en algunos tipos de quesos, en algunos tipos de leche hasta el 81%. Deciros que, por ejemplo, aquí cada vez más se consume la leche sin lactosa, ¿vale?
y por lo tanto ahí hay una oportunidad porque no hay mucha producción sin lactosa aquí todavía. Entonces hace falta leche con lactosa, sin lactosa, perdón. Y luego en quesos, pues obviamente quesos que no haya, porque el queso manchego se ve en las grandes superficies una referencia de queso manchego. Entonces, pues, fijaros si hay terreno por recorrer, ¿no? Luego, en el tema de la pastelería industrial, como hay mucha producción local también, pues bueno, pues hay unos aranceles, dependiendo de los productos, que pueden ser bastante interesantes. Pero si veis, los que son sin gluten y dietéticos, pues el arancel es muchísimo más bajo, porque la producción local es muy, muy baja en ese tipo de productos. ¿Vale? Hay alguna empresa también, creo, hoy aquí de Castilla-La Mancha en salsas y vinagres, pues dependiendo qué tipo de producto estamos hablando, pues se puede llegar hasta el 40%, si no es de la Unión Europea. Si tenéis el de EUR 1, obviamente, el arancel es cero. Luego, pues con snacks, pues hay frutos secos, hasta que también creo que hay alguna de frutos secos hoy aquí, pistachos, si no recuerdo mal. Bueno, pues los pistachos habría que ver exactamente cómo van empaquetados, y etcétera, y podrían llegar a casi el 20% del arancel, ¿de acuerdo? Sí es verdad que aquí los frutos secos se consumen en volúmenes muy, muy grandes. Se traen muchos de Egipto, de la parte del Oriente Medio, Turquía, etcétera. Pero bueno, hay todavía, sobre todo en periodos como antes del Ramadán, los consumos se incrementan dramáticamente de frutos secos. Y luego los productos cárnicos, ¿vale? Bueno, pues de momento los aranceles son cero, aunque hay obviamente no arancelarios que hay que tener en cuenta antes de ponerse manos a la obra a exportar aquí, ¿vale? Y luego, obviamente, aquí se producen muchísimas ovejas y cabras, por lo tanto es un sector muy protegido y por lo tanto pues la carne de esos dos tipos de animales pues está muy tasada hasta el 200%, ¿vale? Pues ahora nos vamos de viaje a Túnez. Yo tuve la suerte de vivir en Túnez también un tiempo, hace ya algunos años. Guardo muy buen recuerdo de ese país. En aquellos momentos era el país más occidentalizado de África, donde pues los derechos humanos, la igualdad de la mujer, etcétera, la educación, la clase media es la base de la economía. Y donde el sector agrícola, bueno, pues todavía es un sector bastante importante también, ¿vale? No hasta el punto de lo que vemos en Marruecos, pero el sector agrícola tunecino también, pues entre un 30 y 35% de la población trabajan todavía en la agricultura y en la pesca. Todavía tenemos alimentos subvencionados en Túnez, son los típicos para la comida del día a día, ¿no? Las pastas, el cuscús, los aceites, la leche, el azúcar y el té, lo cual hace que los precios allí sean muy bajos de esos productos, ¿vale? Y bueno, el principal producto importado en Túnez es el trigo, ¿eh? Es el trigo pues, para las harinas, para el pan, ¿no? Así es que, bueno, y aquí en Marruecos también, se importa muchísimo trigo. Dependiendo de la temporada, hay temporadas que hay lluvia, entonces se produce bien, importa menos, pero el año pasado, por ejemplo, fue una temporada mala de lluvias y por lo tanto la producción de trigo de este año ha sido muy baja, entonces se va a importar muchísimo más volumen de trigo este año, ¿vale? Como ya sabéis, Túnez y Marruecos son grandes productores de aceite de oliva. Y luego, aparte, Túnez creo que es, bueno, aquí lo pone, es el primer exportador mundial de dátiles, ¿vale? Principal exportador mundial de dátiles. Yo, de hecho, aquí en casa, yo como dátiles de Túnez. También Túnez es importante la producción de productos bio, productos ecológicos. Y también un gran productor de tomates, junto con Marruecos también. Marruecos y Túnez producen muchísimo tomate. Muchas empresas españolas, de hecho, de producción de tomates se implantaron aquí hace 25 años y están produciendo tomates, entonces y exportándolos a la Unión Europea.
En estos gráficos, pues podemos ver claramente bueno, cuáles son los productos más exportados en Túnez. Como hemos comentado, el aceite de oliva, pues fíjate, el 50% de sus exportaciones son aceite de oliva y luego lo otro casi 20% los dátiles. Por lo tanto, pues vemos cuáles son los productos más exportados en este país. En cuanto a los importados, bueno, pues una vez más el azúcar. En estas sociedades se comen muchísimos dulces. El té con pastelitos es muy típico, como bien sabéis, ¿no? Pero bueno, aquí tanto el trigo como el azúcar pues son dos de los productos más importados, ¿eh? Si nos ponemos a hablar en profundidad de grupos de productos y las principales partidas que se exportan por España al país tunecino, bueno, pues hace un par de años, pues como podéis ver aquí, en miles de kilos, pues sin duda alguna el número uno es el trigo, ¿no? El trigo desde España y yo supongo que de Castilla-La Mancha, tendrá mucha culpa de estas cifras, ¿no? De exportación de trigo a Túnez. Luego, obviamente, la carne bovina, congelada sobre todo, el aceite de oliva, aunque sea Túnez exportador, pero sobre todo Túnez exporta a granel, es uno de los principales exportadores a granel, y importan embotellado, ¿vale? Por lo tanto, hay oportunidades también, si son precios competitivos, de exportar aceite de oliva a Túnez. Y luego, pues bueno, pues animales de pollos, gallinas, etcétera, también el consumo es muy alto y la producción local todavía no es tan alta, ¿vale? Todavía no se produce tanto pollo, tanta gallina en Túnez. Pescado seco salado en salmuera también se importa desde España, y bien la producción local de pescado, también de sardinas, de pescado mediterráneo, también pues es alta y se come muy buen pescado ahí en Túnez. En cuanto a los importadores de cárnicos, bueno, pues está muy centralizado en el UJUN, que es la empresa pública, ¿no? Ellos son los que se encargan de regular todo lo que es el mercado cárnico en Túnez. Y dentro de las empresas que importan, pues tenemos la BIDI, tenemos la Sociedad de Elevadores de Monastir, FARA, Mundial de Vián y Helios Magreb, ¿vale? Esos son los principales importadores de cárnicos en Túnez. Y la evolución de algunas de las partidas de productos cárnicos en Túnez, bueno, pues aquí tenemos cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido reduciendo dramáticamente la de caballos, asnos y mulas, también la de animales vivos de bovino, se han reducido también la de caprino, se ha reducido la de gallina y sobre todo los de origen cunícola o camellar, pues se han incrementado, de animales vivos. Pero todo el resto, si os dais cuenta, en los últimos años hemos visto que se han reducido las importaciones de animales vivos en Túnez, ¿vale? En casi todas las partidas. ¿Quiénes son los principales proveedores de animales vivos? Bueno, pues Francia, como principal socio comercial de Túnez. Francia e Italia son los dos principales socios comerciales de Túnez. Bueno, pues ahí están, obviamente, con cifras bastante importantes. España, bueno, como veis, ha visto reducción en los últimos 4 años pues a una cuarta parte de lo que se exportaba a Túnez en animales vivos. Bueno, pues, se ve que de todos los países se ha reducido muchísimo ¿Por qué? Bueno, pues por una parte el desarrollo de la ganadería local, y por otra parte pues la crisis que han vivido en Túnez el sector turístico sobre todo y de toda la economía desde los atentados, la primavera árabe, etcétera, pues por desgracia el país ha vivido momentos duros y a partir de este año, si Dios quiere, pues veremos bueno, pues una mejoría de la economía, de la sociedad, del sector turístico a partir del año que viene, si Dios quiere, etcétera, etcétera, ¿no?
es un buen momento para posicionarse en Túnez, ¿no? O sea, se ve una recuperación a partir del 2021 muy importante de la economía tunecina. Dentro de los permisos de los certificados que hacen falta dentro del sector agroalimentario, bueno, pues obviamente necesitan pues una serie de permisos de importación, pero hay un tema importante dentro sobre todo de los productos cárnicos que muchos de vosotros ya lo sabéis, los que estáis implicados en el sector cárnico, que es el tema del certificado halal. Dentro del certificado halal se abre una ventana de oportunidades inmensa para todos vosotros, todos los que produzcáis cárnicos, porque no solamente es Túnez y Marruecos. O sea, el tema de certificado halal, estamos hablando de mercados grandísimos, no solamente en el norte de África, oeste de África, Oriente Medio, etcétera, sino dentro de Europa. Dentro de Europa, no hay que olvidar, por ejemplo, en España viven ya, no sé si son 2 millones de musulmanes. O sea que el tema del certificado halal es una oportunidad de negocio muy importante a desarrollar a todos aquellos que todavía no lo habéis hecho. En España hay varias certificadoras de halal, por lo tanto, básicamente ponerse en contacto con ellas, ver los procedimientos, los costos, etcétera, y yo de vosotros, de verdad que me centraría en el certificado halal de todos los productos cárnicos porque es un mercado en pleno crecimiento. En cuanto a las partidas arancelarias de los animales vivos y los aranceles que tenemos si son de la Unión Europea, que es el caso, es el 17%, ¿vale? Que se aplica a las 2.000 primeras toneladas. Luego, pues hay que ver los diferentes productos, varía ese porcentaje, los diferentes animales, ¿de acuerdo? Obviamente, otros productos alimentarios que importa Túnez, pues los quesos, ¿vale? Pero, una vez más, en este caso, principalmente franceses e italianos. Muy poca presencia española en tema quesos en Túnez. Hay que desarrollar eso, sin duda alguna. Yo hablaba, cuando vivía allí, me acuerdo, hablaba con los organizadores de las ferias agrícola, agroalimentario de Túnez, y todos recalcaban eso, que no había casi presencia de empresas españolas en las ferias. De hecho, me acuerdo una de las ferias que no había ningún expositor español en la feria. Entonces, bueno, nos chocaba mucho la falta de interés, ¿no? de la empresa española por el mercado tunecino. Y bueno, en productos como bollería, galletas, quesos, ¿no? Como os he comentado, bueno, pues creo que hay una oportunidad muy, muy importante para las empresas castellano-manchegas, ¿no? En esos sectores. Y todo lo que sea halal, todo lo que sea producto halal también. Por lo tanto, bueno, frutas y hortalizas no, la producción es local, por lo tanto ahí no hay cabida, pero para todo lo demás, queso, bollería y halal, producto halal, pues hay una oportunidad muy importante, ¿no? Y una vez más, pues ¿cómo se accede? Pues o bien a través de los retailers, ¿no? Las cadenas de distribución, que el grupo Carrefour ahí es muy fuerte, ¿eh? Y luego tenemos a Magro y tenemos a Monoprix, que son los otros dos grupos de supermercados de distribución moderna. Bueno, pues a través de ahí, o de importadores y distribuidores de lo que es el mercado informal, que no es tan grande como en Marruecos, pero también sigue siendo mayor del 50%. Lo que os comentaba del halal. Es un mercado en plena expansión. Tenéis musulmanes, ya solamente en España 2 millones, en Europa creo que hay 20 millones, todos los países del norte de África, del Oriente Medio, la mayor parte de países de África del Oeste, del centro, tenéis Indonesia que hay 200 millones, es decir, hay muchísimo musulmán en el mundo y todos consumen productos halal. Por lo tanto, yo de vosotros me pensaría muy mucho el acceder a esa certificación y tener acceso a estos cientos de millones de consumidores de productos de calidad con certificación halal, ¿vale? Por lo tanto, bueno, yo os digo, contactar a esas certificadoras que hay en español, en España y ponerlo como una prioridad en vuestras estrategias a medio y largo plazo. ¿De acuerdo? Bueno, pues por nuestra parte es todo. Nosotros estamos en Casablanca y operamos en bastantes países africanos y de Oriente Medio, y a través del IPEX, obviamente, que es nuestro partner en Castilla-La Mancha, pues podemos ayudar a las empresas castellano-manchegas a acceder a multitud de países. En este caso, Marruecos y Túnez para la misión de noviembre. Muchísimas gracias, y si hay alguna pregunta que pueda responder, y si no, os la responderé más adelante.
Muchas gracias, David. Ahora, si os parece, si tenéis preguntas, podéis encender el micrófono y hablar con David y él os contestará. Entonces, hay un par de personas que han preguntado por el chat. Uno de ellos es Juan Carlos, que tiene una empresa de miel. Juan Carlos. ¿Está por aquí Juan Carlos? Ya le he puesto, pero no lo han silenciado hasta que no orden acceso a ellos. No. Ahora. ¿Ahora? Ahora sí. Hola, buenos días. Bueno, nosotros producimos varios productos, varios artículos aquí en La Alcarria, en Brihuega, Guadalajara, y mi intención es introducirme en el mercado marroquí con miel, para empezar. Entonces, ¿cómo está el asunto de la miel? Porque tengo muy buenas expectativas, o así me han hablado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿es recomendable también para la miel el certificado halal? Y ya está, nada más. Vale. Halal y los aranceles, ¿no? Sí. Vale. Pues, a ver, la miel aquí en Marruecos se consume, pero en toneladas. O sea, aquí es increíble el consumo de miel que hay, sobre todo para el tema de bollería, ¿no? Aquí todos los dulces y todas las galletitas y todo lo que se toma con el té y tal, pues todo lleva miel, ¿vale? Son grandes conocedores de la miel, cuál es de calidad y cuál no es, ¿eh? Eso también nos hemos dado cuenta. Y luego, bueno, pues obviamente la sensibilidad al precio. Sí que están dispuestos a pagar un poco más en una miel de calidad, obviamente. Aquí, por ejemplo, en los lineales está la miel de la Granja San Francisco, para que os hagáis una idea. Entonces, bueno, los aranceles, eso, si nos dejas tu email, te lo vamos a mandar un email tanto con los aranceles como con la necesidad del certificado halal, ¿vale? En principio, el certificado halal viene exigido sobre todo a los productos cárnicos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no sería de obligada exigencia, si bien todo lo que sea tener un certificado halal, pues quieras que no, es un plus, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues yo os invitaría a tenerlo también para entrar en este mercado, pero no es obligatorio por ley para producto como la miel, ¿de acuerdo? Entonces, si nos dejas tu email, por favor, ahora a Teresa o a Sí. Nieves. ¿Lo escribo en el chat? Pues sí, por ejemplo, y ya me lo pasan ahora a Teresa y entonces te enviaremos los aranceles, sobre todo los aranceles que hay para la miel, ¿de acuerdo? Lo que me extraña, David, disculpa una pregunta, Sí, es dime. que con el gran conocimiento que tienen los marroquíes en torno a este producto de calidad, consuman Granja San Francisco. Sí, pues sí, y además es carísima. Si ves no Sí, claro. me acuerdo cuánto cuesta en el lineal, pero yo la vi y dije, madre mía, pero ¿quién comprará esto? Es que a mí me han hablado sí. de precios de miel de 50, 60 el kilo, ¿eh? Sí, es increíble, pero bueno, pues ya te digo que, por ejemplo, mi mujer, que es marroquí, y su familia, bueno, pues tienen un conocimiento de la miel que a mí me dejaron atónitos. Hay gran conocimiento de la miel, es algo tradicional, es algo que hacían aquí históricamente desde hace miles de años y por lo tanto hay bastante tradición también en ese sentido. Pasa que los consumos se han incrementado tanto que obviamente tienen que importar, Claro. sobre todo antes del Ramadán. El periodo de antes del Ramadán, los 2 meses antes del Ramadán, las importaciones de frutos secos y de miel, por ejemplo, bueno, pues es increíble. De todos los productos, pero esos dos en concreto y de azúcar. Ya. Entonces, bueno, pues es una fecha, el año que viene el Ramadán caerá a principios o a mediados de abril, creo, pues todo el trabajo que se haga hasta enero para contactar a los importadores y distribuidores, obviamente es interesante para vosotros poder venir a la misión para ya en noviembre poder hacer esos contactos para en enero comenzar a trabajar aquí en el tema de la miel. Vale, muchas gracias. Pues de nada, a ti.
¿Alguna otra preguntita ahí por ahí, Teresa o Nieves? Sí, Nieves, ¿sigues tú? Hay una pregunta en el chat de la empresa Neutrave que dice, ¿cómo está por allí en concreto el mercado de la carne de pollo o gallina? ¿Se importa mucho o poco? ¿Hay producción local? ¿Quién es el principal importador de qué país o empresa? Sí, a ver, aquí la producción local de pollo se ha incrementado muchísimo en los últimos 10 años. O sea, hay muchísimas granjas nuevas de producción de pollos. Sí es verdad que sigue siendo la demanda mayor que la producción local, por lo tanto se siguen importando. Una empresa grande de este sector es Kutubia, por ejemplo. Kutubia es una gran empresa aquí en Marruecos. Y luego en Túnez, bueno, pues lo comentaba antes, yo no sé si, Nieves, ¿quieres que os mande la presentación y así la puedes compartir con las empresas y ellos pueden ver las empresas importadoras de carne, por ejemplo, que hay en Túnez o aquí en Marruecos, que está en la presentación, ¿vale? Hola, Nieves. Teresa, ¿estás por aquí? Sí, perdona David, que Nieves no podía encender su micrófono o algo. Vale, no te preocupes. No, digo que os mando yo ahora la presentación y así la podéis compartir con todas las empresas, Claro. ¿no? Sí, así es como hacemos ahora. Aquí hay información sobre los importadores de pollo y de dónde se importan y todo está aquí en la presentación, ¿vale? Eso es. Nosotros tenemos todos los emails de todos los que se han escrito. Vale, perfecto. Y entonces hacemos eso habitualmente. Les mando la presentación y una pequeña encuesta. Me estaba diciendo perfecto. justo Nieves, ¿Sí? que había una pregunta de mazapán. Espera un segundo. Nieves. Es de Mazapanes Barroso. Ajá. Conchi, ¿cuál era la pregunta? Es que yo no la veo. Aranceles en el mazapán, perdón. Los aranceles en el mazapán. Aranceles en el mazapán. Bueno, pues eso también. En la presentación tenemos, a ver, los aranceles de pastelería industrial. Pues ahí lo tenemos. Pues estarán entre el 0 y el 25%. Habrá que ver la partida arancelaria en concreto del mazapán, cuál es esa partida arancelaria, y con esa partida arancelaria nosotros le podemos decir cuál es el arancel concreto, ¿vale? O sea, si nos mandan por email la partida arancelaria del mazapán, nosotros podemos decirle cuál es ese arancel, ¿de acuerdo? Pero vamos, del 0 al 25% estará aproximadamente. Perfecto, muchas gracias. De Mazapanes Barroso querían hacerte alguna pregunta directamente. Vale. Si quiere Barroso que abra el micrófono y ya puede hablar con David. Claro que sí. Hola, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Hola, ¿me escucha? Sí, yo le escucho muy bien. Dígame. Sí, perdona. Nos gustaría hacerle una pregunta. Lo primero de todo, Sí. ¿qué imagen tiene el mazapán tanto en el mercado marroquí como en el de Túnez? Que si ya consumen mazapán o es algo que si lo consumen lo adquieren de España, no sé, como aquí, concretamente en Toledo es típico de aquí, pues Sí. ver un poco qué imagen tiene el mazapán o si se consume o no se consume. Obviamente es uno de los dulces, yo creo que introdujeron los árabes en España hace 1000 años. Por lo tanto, aquí se consume muchísimo. Todo ese tipo de dulces se consumen a diario, no solamente en Navidad como nosotros. Aquí eso se consume a diario. Yo cuando voy a casa de alguien y me invitan a un té, pues hay tipos de mazapán distintos, con pistachos, con miel, con no sé cuánto. O sea, aquí todo eso se consume muchísimo. Entonces sería nos aconsejan, ¿no? Que sería una buena oportunidad para... Claro, todo lo que sean dulces, y ya te digo, si es que esos dulces los introdujeron ellos en la península hace 1000 años. Entonces hay muchísima cultura del mazapán, de
de los dulces a base de miel, a base de almendra. Todo eso aquí se consume muchísimo. Habrá que ver, obviamente, pues qué producción local hay, qué competencia hay, qué precios hay. Bueno, pues obviamente hay que hacer ahí un trabajo de campo, ¿no? Pero claro que sí, a priori hay muchísimo potencial, les encanta. Vale, con respecto al certificado halal, también nos aconseja, aunque no sea obligatorio, como he escuchado antes, nos aconseja... Para todos aquellos productos que no lleven nada de origen animal, de origen cárnico, ¿vale? Sí. O sea, si no llevan ninguna grasa animal, si el mazapán lleva grasa animal, obviamente sí que necesitará por ley el certificado halal. Si no lleva grasa animal, no es obligatorio, pero es aconsejable. ¿Okay? De acuerdo. Todo lo que sea para el mundo musulmán, si lleva el certificado halal, es un plus, ¿vale? Siempre. Vale. Y con respecto a los aranceles, eso nos puede pasar la información por correo, ¿verdad? Claro, si me pasáis la partida arancelaria exacta de vuestro producto, nosotros podemos enviaros un email con los aranceles. Vale. ¿Vale? Pues yo creo que ya no hay ninguna pregunta más. Pues un placer, lo que necesitéis. Bueno, me comenta, ¿exporta alguien más mazapán actualmente? Si exporta alguien más mazapán, bueno, no lo sé, no sé. ¿Te refieres de los asistentes a la conferencia? No de estos asistentes, sino si hay alguna empresa ya introducida en el mercado. No lo sé, lo desconozco si hay empresa española de mazapán ahora mismo en Marruecos, la verdad. Lo podemos averiguar yendo a los lineales, yendo a los supermercados y ver si hay alguna. Me extrañaría, sinceramente, me extrañaría. Pero bueno, puede haber. De acuerdo. ¿Vale? Muchas gracias. Pues de nada. Muy bien. Pues no sé, David, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o ya daríamos por finalizado el webinario. ¿Alguien? Vale. Bueno, sí, preguntan el plazo el plazo para participar en la misión efectivamente acaba el día 14. El día 14 de septiembre. Así que quien desee participar, que por favor haga la solicitud antes de este día. Y bueno, pues por nuestra parte nada más. Me despido también en nombre de Nieves Caro, la responsable del departamento que ha tenido que salir. Y os mandaremos a todos la presentación de David y además podríais volver luego a ver el webinario en nuestro canal de YouTube si queréis, si queréis volver a verlo por algún motivo. Así que nada, por mi parte nada más. Muchas gracias, David, y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a vosotros por organizar el webinario y espero, bueno, veros a muchos de vosotros en la misión de noviembre. Un abrazo a todos y mucha suerte.